Todo Cerdo. Cuando se trata de salud, evita falsas promesas. Elegí FeSalud, la mejor cobertura al mejor precio. FeSalud es nuestra, es mejor. www.fesalud.com.ar. Taller de Revisión Técnica Vehicular RTO San Justo. Trabajamos de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 12 horas. Atención, con turno previo. Solicitalo a nuestro teléfono 3498-410961 o por nuestras redes sociales. Te esperamos en Ruta 11, kilómetro 568 y medio. Acceso norte a la ciudad de San Justo, con la mejor atención. Contamos con máquinas de última generación, personal altamente capacitado y comprometido con su seguridad, la de su familia y la de su vehículo. ¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Del Monte Viejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos al programa número 12 de Rural Hoy. Es jueves 6 de febrero y está conmigo como siempre Augusto Gastaldo. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Leo, buenas tardes para toda la audiencia y quienes nos acompañan también por streaming. Buenas tardes. Esta calurosa tarde, ¿no? Calurosa tarde nuevamente, hemos tenido algunas precipitaciones. Fue más amago que otra cosa en la madrugada de hoy. Sí, nos despertamos con una sensación de que podía llegar a ser más, pero no estaba anunciado tampoco, así que era de esperarse que no fueran mucho el milimetraje. Tenemos algunos datos que nos mandan oyentes y amigos en el distrito La Sarita. Aparentemente fue la pequeña región donde precipitó. Por ejemplo, en la localidad de Tartagal 10 milímetros, en La Vanguardia, que es distrito La Sarita, 17 milímetros, eso está lindo, y en La Sarita 13 milímetros. ¿En la selva? En la selva 3 milímetros. 3 milímetros. Sí, Bueno. sí, uno dice está lindo, ya nos conformamos con tan poco que parece mucho, pero en realidad no lo es ante el déficit, ¿no? Y la necesidad que hay. Lamentablemente estamos teniendo información sobre algunos lotes de soja muy críticos, inclusive algunos ya dándose de baja. Estaba muy chiquito el cultivo cuando entramos en este ciclo de altísimas temperaturas y sequía y directamente la soja se seca. Exacto. Así que eso es lamentable. Fue la semana, creo yo, récord en lo que va del año, en lo que va de este verano, de temperatura, sobre todo ayer y el día martes, muchísimo calor, y por lo tanto es, creo yo, una buena ocasión para volver a recordar este comunicado de Sociedad Rural de hace algunas semanas atrás, donde hablábamos de ultimar o de extremar los cuidados ante la posibilidad de incendios, porque también hubo incendios desde la semana pasada, acá cerca en que sería el norte de las ciudades, en el Timbó, en Villa Ocampo, algunos incendios de no solamente forestales en la zona de ya cerca de la costa con el río, sino también de campos agrícolas o de pasturas. Pudimos ver en redes sociales, por ejemplo, una quema de un campo que tenía arroyos hechos de pastura para alimento animal, así que una gran pérdida. Entonces hablábamos en esto de extremar los cuidados, algunos consejos, como por ejemplo no tirar fósforos o cigarrillos encendidos, no quemar basura, pastizales, ramas. Se puede postergar tranquilamente eso, me parece, si se trata por ejemplo de la basura. No hacer fogatas en el piso, en lo posible.
y apagar con agua en caso de que se haya hecho alguna fogata y tratar de enfriar bien los restos de esos pequeños fogones, ¿no? Exactamente. Sí, extremar los recaudos teniendo en cuenta que estamos viviendo una tormenta perfecta para los incendios y la rápida propagación, altísimas temperaturas, bueno, una sequía muy importante y con el condimento de fuertes vientos hace que eso se retroalimente y se propague muy muy rápido, salga de control, por más que uno crea que es algo pequeño y fácil de controlar, bueno, eso en cuestión de segundos deja de ser así, ¿no? Así es, así es. Bueno, recuerden que al 3482 40 71 49 pueden comunicarse con Rural Hoy, dejarnos sus consultas, consejos, ideas, sugerencias, como lo decimos siempre, estamos abiertos a escuchar y a darle la palabra a quienes gusten de hacer uso de ella. Y también pueden, bueno, ver este programa en streaming entrando en la página de Facebook de reconquistahoy.com. Está el video en vivo, estamos saliendo en vivo. Y si no, bueno, la opción de radio online es ingresando en radiohoy.com.ar para tener el reproductor vía web y también vamos a estar ahí en vivo haciéndoles compañía. Para comenzar, tenemos, bueno, el programa pasado hablamos de retenciones, sí, con Gustavo Paduán, de esta, en principio, buena noticia que fue la reducción de los derechos de exportación. En el caso de economías regionales, reducción a 0 de los derechos de exportación, pero en algunos sectores se generaron algunas polémicas y tenemos ya comunicación con Carlos Hernández de Sociedad Rural de Santa Fe, porque sobre todo en la cadena de lo que tiene que ver con cuero y con carnes de frigoríficos y de curtiembres hay una podríamos decir una polémica, y Sociedad Rural de Santa Fe emitió un comunicado hace algunos días con respecto a esto. Así es, Leo. Bueno, para digamos seguir contribuyendo con la introducción, dijimos que lo que era la baja de retenciones iba a dar mucha más tela para cortar y vamos a seguir con el tema en los próximos programas. Y bueno, hoy estamos justamente con una de las bajas de retenciones de economías regionales, que es con respecto al cuero, ¿no? Estamos en comunicación con Carlos Hernández, él es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Santa Fe. Buenas tardes, Carlos. Augusto y Leonardo te saludan desde Reconquista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, y a toda la audiencia, ¿no es cierto? Muchas gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, la idea sería conversar un poco contigo con respecto al comunicado que han hecho hace algunos días atrás, que el título es Gran noticia para los ganaderos, para los consumidores y para toda la cadena cárnica. Y tiene que ver con los cueros premium, ¿no? Comentanos un poco qué es lo que los motivó a hacer este importante comunicado. Bueno, el tema central, que era una situación bastante injusta, que se arrastró durante 50 años, en el cual la ganadería y toda la cadena cárnica, ¿no es cierto?, subsidiaba a la industria curtidora, ¿no? O sea, era un subsidio cruzado o directo, en el cual al no poderse exportar los cueros que la industria argentina no podía procesar, generaba una baja impresionante en el precio de los mismos, y con lo cual se le estaba generando a esa industria un beneficio económico muy grande. Y por otro lado, los mataríficos, por ejemplo, en el caso más claro, que tenían la posibilidad de que cuando el cuero valía, con el valor del cuero y las achuras se pagaba el precio de la faena. Cuando el cuero no tiene valor, el precio de la faena o el costo de la faena, el matarífico, hablando del matarífico como figura, pero puede ser frigorífico, ¿no es cierto? Sí. Tenía que trasladar ese costo al precio final de la media red al gancho. Entonces, en conclusión, el precio al gancho tenía un sobreprecio de un 10% más o menos, que el valor de la faena, ¿no es cierto?, del trabajo en el frigorífico. Sí. O sea que es un beneficio para toda la cadena, y para los consumidores, como pusimos en la nota, y para los ganaderos, y para
para todo el procesamiento de la carne, ¿no es cierto?, para los frigoríficos. Sí. Y es un acto de justicia porque, bueno, la industria curtidora tendrá que trabajar con los valores internacionales en la materia prima. No sé cuál es el problema. Claro, sí. Se entiende que es el criterio que viene llevando adelante el gobierno nacional con estas posturas de, de apertura, ¿no? Claro, exacto. ¿Ustedes tienen contabilizado, Carlos, o han hecho algún cálculo de algún tipo, cuánto esto beneficiaría directamente en el precio del vacuno que se le paga al productor? Mirá, primero, los frigoríficos ahora tienen que salir a vender los cueros. O sea, que ahora se le abre a los frigoríficos o a algunos exportadores de cuero crudo, cuero salado, tienen que salir a venderlos al mundo. O sea, todavía no se va a ver el beneficio la semana que viene. Esto va a haber un nuevo mercado, sí. Un nuevo mercado importante. Sí. Hay que ver cómo, en definitiva, hay que ver cómo reacciona el mercado y los diferentes jugadores, ¿no? Un poco lo que pasa con la bajante de las retenciones hacia los granos, hacia los cereales o hacia las oleaginosas. Yo no lo en primera instancia en general no lo compararía, porque a veces son dos cosas. Esto, o sea, las retenciones de grano es un sobreimpuesto al Estado Nacional, que bueno, después podemos analizar en qué se gastó toda esa plata durante tantos años, ¿no es cierto? Pero todos sabemos en general y a grandes rasgos que ese dinero se gastó para subsidiar la luz, el gas y el transporte en el AMBA. O sea, mientras nosotros teníamos que pagar la luz un precio bastante razonable, en Buenos Aires la luz se regalaba, ¿no es cierto?, la electricidad. Sí. Y ahí fue todo el dinero del interior agrícola argentino, básicamente, ¿no es cierto? Así es, un dinero aparte que en el caso de Santa Fe, si vos te pones a contar, que eso sí está bastante medido, era entre 2.000 y 2.700 millones de dólares por año que los productores agropecuarios regalaban al gobierno nacional, un dinero que se podría haber girado antes de pagar impuestos a las ganancias en la economía provincial. O sea, el efecto multiplicador de un gasto que podía hacer un agricultor en la provincia de Santa Fe, a lo mejor se podría haber hecho 2 giros al año, y es mucho dinero, porque estamos hablando de 40.000 millones de dólares en 20 años. Así es. O sea, Carlos, acá lo primero, sí. No, volviendo a los cueros. Al tema de los cueros. Sí, yo quería preguntarte para que nos cuentes a nosotros y a la audiencia, antes de este esquema de quita de retenciones, ¿qué se hacía con esos cueros, teniendo en cuenta que la oferta de cueros desde el frigorífico es muchísimo mayor a la demanda que tienen las curtiembres? Exacto. Bueno, básicamente en los últimos años se enterraban los cueros. Los frigoríficos tienen aparte un costo adicional, que tenían que comprar terreno, conseguir lugares para enterrar los cueros. Sí. O sea, fíjate vos el nivel del impacto ambiental y el nivel de despropósito que había con esa medida. Sí, voy a leer esto viene a corregir varias cosas, ¿no es cierto? Viene a corregir muchísimas cosas. Sí, voy a leer un párrafo que ustedes tienen en el comunicado que dice: enterrarlos, un despilfarro total de riqueza desaprovechada y un tremendo pasivo ambiental que afortunadamente con esta medida se corrige o se comienza a corregir, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es así. Es un despropósito eso. O sea, y esto se empieza a corregir. La protección y la prohibición de exportación de los cueros tiene dos etapas. Una es durante el gobierno de Gelbar en los años 70, cuando se prohíbe totalmente, el gobierno Gelbar era el ministro, se prohíbe totalmente la exportación, se prohíbe la exportación de cuero. Después, durante la década de Menem, empieza de vuelta el debate sobre esa política, y lo que se llega, no olvidemos que estaba la familia Yoma de por medio, que había curtiembre. Sí. En lo que se llega ahí a un acuerdo medio raro, que sí, los cueros se podían exportar, pero en tanto y en cuanto esos cueros tuvieran el precio del cuero crudo en el mercado de Chicago. Es como solamente la soja se puede vender si alcanza el precio de Chicago. O sea, bueno, en el caso de los cueros no es lo mismo que la soja, por eso no comparemos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo algunos años, por ejemplo, entre el 2005, 2007, por ahí, que el cuero alcanzó un boom del uso del cuero en el uso automotriz, y
y el cuero crudo se conseguía esos precios, y entonces se estuvo exportando mucho cuero crudo, y en ese momento un matarife, por ejemplo, o un exportador de carne, o un grupo de productores que exporte, o vos mandabas los animales al frigorífico, el frigorífico se quedaba con el cuero y la achura y no tenía que pagar nada. No tenía que pagar nada por la faena. El frigorífico se sentía totalmente pagado. O sea, Carlos. Bueno, eso funcionó algunos años, pero después, al bajar un poco el precio en Chicago, es como que se volvía a prohibir absolutamente la exportación. Bueno, Carlos, ese es un poco el tema. para finalizar y agradeciéndote este contacto, este costo de entre el 5 y el 10% que los frigoríficos trasladan a la carne por el hecho de que no tienen el ingreso del cuero, ¿vos crees que se puede reflejar en una baja de la carne ahora si los frigoríficos logran comercializar el cuero? Sí, a mediano plazo sí, seguro. O sea, va a salir del frigorífico a un menor costo la carne. Después entran otros factores, pero bueno, pero sí, ese costo de faena se va a absorber con la exportación de cuero, seguro. O sea, seguro. Debería bajar el precio al público, pero también entramos en el precio de la carne, no solamente el precio del cuero. Claro. O sea, el precio de la carne también, la oferta y la demanda. El stock ganadero sigue cayendo, porque ese es el tema también. Nosotros seguimos con, o sea, el desastre que hizo Guillermo Moreno, que teníamos un stock ganadero de 62 millones de cabezas, pasamos a 50 millones de cabezas, porque la gracia de la década ganada fue haber sacrificado 10 millones de madres, sobre todo, ¿no? Sí. Cuando la carne no valía, hubo unos años que no valía nada, el 2009. Nos comimos la fábrica. Claro, nos comimos la fábrica de ternero, y después, ¿qué pasó? 2010, 2011, el ternero hizo un repunte que valía fortuna porque no habíamos quedado sin ternero. Pero la verdad, la historia que entre 2010 y 2009, cuando fue el boom del sacrificio, ¿no es cierto?, del chiquero que hizo esa política, no hemos podido recuperar los 62 millones de cabezas. Estamos hablando de 20 años. 20 años. O sea, las cosas no son tan fáciles. O sea, evidentemente nada es fácil. O sea, cuando se comete una atrocidad de esa magnitud, después no es fácil recuperarlo. No es que mañana, ¡pum!, sembramos más. Bueno, la ganadería tiene otros tiempos, otras inversiones. Es mucho más costoso hacer ganadería que hacer agricultura, porque vos la agricultura a 6 meses cosechás, la podés hacer sin plata, la podés hacer con crédito. Son procesos a largo plazo. Y tenés que comprar los vientres, tenés que tener el capital hacienda. La inversión por hectárea de la ganadería es mucho más que la agricultura. Así es. O sea que bueno, Carlos, eso es para otro debate, ¿no es cierto? Pero bueno, muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por este contacto. Seguramente hablaremos de este tema en programas futuros. Bueno, estoy a disposición. Cualquier cosa que les interese lo seguimos. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo grande. Y disculpen por mi extensión, pero ahí me entusiasmo y hablo y bueno. No, pero es súper interesante. Gracias, Carlos. Bueno, hasta luego. Chau. Carlos Hernández de Sociedad Rural de Santa Fe, charlando sobre esta cuestión de retenciones cero en las economías regionales, en este caso el cuero. Presentamos, Alfredo, damos la bienvenida otra vez a Criollanza, que nos acompaña Augusto en Rural Hoy, desde el programa pasado. Presentamos y nos metemos en el tema del día. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy.
Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. ¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Fotos que nos hacía Gustavo. Seguimos en este programa, decíamos, número 12 de Rural Hoy. Nos metemos, decíamos, en esta segunda parte en el tema del día que para generalizar lo vamos a llamar como bienestar animal, Augusto. Así es, bienestar animal es un tema que nos interesa desde la producción. Está cada vez más mencionado, ¿no? Este término de bienestar animal. También es una demanda, se entiende, como de los productores, de los consumidores en realidad, en donde quieren conocer un poco más, saber cómo se produce, dónde, y respetando o no el cuidado animal. Y bueno, por eso la tenemos a nuestra especialista, que es muy demandada a nivel nacional, en el entorno del INTA también y en el entorno académico. Y bueno, para nosotros es un orgullo tenerla aquí en nuestro programa, en nuestra experimental de Reconquista, y hoy aquí como invitada. Está con nosotros Marcela Menichelli. Buena presentación. ¿Cómo estás, Marcela? Parece que me conoce poco. No, hay que decir también que con Marcela institucionalmente tenemos un camino recorrido, porque Marcela era la responsable de llevar adelante las actividades del Norsafé. Para quien recuerda, Norsafé era un convenio que tenía Sociedad Rural de Reconquista con la experimental del INTA Reconquista. Y bueno, Marcela era la encargada de llevar adelante las actividades de ese programa. Sí, señora. Sí. Todos los contactos de a lo largo de los años, Augusto, hoy están nutriendo el programa de Rural Hoy. Por supuesto, ¿sí? era la idea. Mirá, ateneístas, sí. Hay una gran frase en el mundo de la ciencia que dice a hombros de gigantes. Y significa que nadie, se refiere, ¿no?, a que nadie llega sin haber pasado, sin haberse nutrido de las experiencias pasadas y sobre todo de las experiencias de los que lo antecedieron. Claro. Entonces, bueno, digamos, nadie descubre la pólvora, traducido al criollo. Y bueno, y todo esto, ¿no? Uno va construyendo a lo largo de la vida un montón de vínculos, un montón de relaciones que un día terminan dando forma a cosas que no imaginamos cuando las hicimos, ¿no? Así es, tal cual. Nunca se me hubiese ocurrido que el trayecto en el Norsafé, con las 1001 aventuras de aquella época, iban a terminar hoy en un programa de radio hablando de bienestar animal. Sí, y Augusto seguramente tampoco se lo hubiera imaginado, ¿no? Para nada. Bueno, bienestar animal. Yo personalmente la primera vez que escuché este término, porque vamos a meternos primero en la parte conceptual, ¿no? Tiene que haber sido 2007-2008 cuando, como alumno de EFA, un profesor nos viene con un material sobre este tema, donde hablaba, por ejemplo, sobre todo de las prácticas de manejo, y veíamos la primera vez que veía imágenes de productores haciendo el manejo en el corral con banderas, por ejemplo, y hablaba de evitar los gritos, los perros y esas cosas. ¿Va por ahí? Va por ahí, es una de las aristas. En esa época justamente en la que vos mencionás, hubo una campaña muy fuerte acá en Argentina y es como que se masifica el tema, de la mano también de algunos medios que generaron columnas específicas y se embandera como referente del tema un productor, un psicólogo que es productor ganadero, que es Marcos Jiménez Apiola, que conoce a una persona de Estados Unidos que trabajaba en el tema. Él, desde la psicología, inquieto con algunas cuestiones que le pasaban en su campo, y empieza a pregonar sobre esta cuestión, ¿no? Se forma, estudia el tema, lo entiende, empieza a mirar cómo hacer para reducir pérdidas en su campo, y abordado desde su expertise y su sensibilidad con el tema, y habiendo sido
conmovido de algún modo por estos expertos de afuera, empieza a dar charlas sobre el tema, ¿no? Empiezan a aparecer columnas en medios de tirada nacional sobre el tema, donde Marcos escribía una columna semanal, una columna mensual. Y aparece en 2007 una campaña de un frigorífico muy importante del país, donde hace un estudio de la mano de algunas universidades sobre las pérdidas asociadas al maltrato, y Marcos empieza a ser como la voz en la comunicación de las pérdidas. Por eso se sensibilizó mucho a nivel país, porque tenían materiales, junto con el IPCBA, materiales de difusión muy impactantes. En aquella época desde el Norsafe los invitamos a venir y ellos dieron una charla, y imagínate, auditorio lleno, 300 personas en un auditorio en el ámbito ganadero no es una cotidianeidad, es algo bastante especial, digamos. De noche, a oscuras, y empieza a sonar a todo volumen ruidos de cadenas y es como una sensación muy inquietante, ¿no? Y así empiezan los videos de qué le pasa a un animal cuando de repente está arriba de una situación desconocida, como es un camión. Nosotros por ahí viajamos en auto o en colectivo. Un animal se sube a un camión como mucho 2 veces en la vida, cuando lo pasan del campo de cría al campo de invernada y después cuando va al matadero. Y entonces, y a eso, al ruido de las cadenas de la puerta guillotina del camión, se suman los gritos y se suman los perros y bueno, y arranca así, sensibilizando, ¿no? con el miedo a lo desconocido, a ese ambiente diverso. Y bueno, eso conmovió mucho, se trabajó bastante en las EFAs este material, y por ahí, por eso te debe estar sonando bastante. Pero el tema viene desde mucho antes, en realidad. Quien arranca con este tema es Ruth Harrison, una mujer de Reino Unido, esposa del dueño de un frigorífico. Y esta mujer empieza a cuestionarse algunos procesos y el costo biológico de algunos procesos que pagan los animales, o el precio que pagan los animales en ese proceso de que comamos carne. Y escribe un libro llamado Máquinas Animales, referido sobre todo a la cría de pollos y a la cría de cerdos. No lo pensemos en el contexto de Argentina, de lo que cualquier persona de extracción medianamente agropecuaria o de un pueblo chico se puede imaginar en su cabeza como criar pollos o criar cerdos. Pensémoslo en un contexto europeo de superficies absolutamente reducidas, confinamiento extremo y absoluto, sin ningún tipo de protección en aquel momento respecto de el bienestar o el cuidado de lo que a un animal podía estar pasando en ese momento. Entonces ella se cuestiona y dice, son animales, no son máquinas de producir carne. Y entonces a partir de ahí el Reino Unido le encarga a un consejo de expertos que ponga luces sobre eso. ¿Es verdad lo que dice esta mujer? O cómo se produce. Y ahí empieza ya hace más de 60 años a hablarse de bienestar animal. ¿De qué necesita un animal? ¿Cuáles son las condiciones o las cosas que necesita un animal para poder vivir, para poder producir, para poder desarrollarse en un ámbito que respete esas condiciones, ¿no? Así que ya lleva un tiempo. Sí, veo. ¿Podríamos hacer un repaso de prácticas o de cosas que sí y cosas que no en la ganadería, hablando sobre todo en ganadería bovina, ¿no? Pero en general en la ganadería acá en nuestra zona, recomendaciones o cuidados que se podrían tener? Sí, se nos haría largo el programa, pero sí se podrían hacer muchas recomendaciones, porque en realidad, si yo te digo, el bienestar animal, si vos lo pensás como el estado físico y mental con el cual el animal hace frente a la situación que le toque vivir, esa situación puede ser sumamente diversa de acuerdo a de qué campo estemos hablando o a qué momento de la vida del animal estemos hablando. No es lo mismo si ese animal
pensando en bovinos Sí. para carne. No es lo mismo si es un ternero que está al pie de su mamá que si es la mamá de ese ternero. No es lo mismo si es un animal que ya ha sido destetado y está en el proceso de una recría, macho o hembra. No es lo mismo si es un lote que va a entrar a servicio. Entonces, cada situación genera desafíos y ese animal los tiene que enfrentar. Entonces, hay un montón de cuidados y de recaudos, depende de qué momento estemos hablando. Hay cuidados a tener al momento de realizar los destetes para preservar el bienestar físico y psicológico de esos animales, de esos terneros y de esas madres. Bienestar en el más amplio rango de la expresión. Pensemos en la vaca que se desespera porque le sacan a su cría y sale a correr atravesando alambrados para encontrarse de nuevo con su hijo. Pensemos en el ternero que bala durante el día entero porque no ve a su mamá, porque de repente se siente vulnerable y desprotegido y está a la par de un montón de pares de su edad, pero que no lo protegen. Entonces, digo, poniéndolo en términos de cosas biológicas que pasan y ahora sí hago un paréntesis, deshumanizándolo, digamos, sin que por esto nos pongamos a pensar qué pasa a mí si a mí me sacan a mi hijo, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? ¿Qué le pasa a un humano cuando le sacan a su hijo o qué le pasa a una criatura cuando la distancian de su madre? Pensémoslo en términos del ternero. Le pasan cosas y de nosotros depende, de cómo lo cuidemos, que esas cosas puedan ser afrontadas de una manera más amigable y le permitan al ternero rápidamente seguir con su vida y adaptarse a ese entorno y arrancar a comer y a tomar agua y a hacerse amigo de sus nuevos amigos. Claro, volver a la normalidad. Volver a su normalidad, la que él conocía hasta ese momento era estar al lado de su mamá. Ahora tiene una nueva normalidad a la cual, si se quiere usar la palabra normalidad, digamos, tiene una nueva realidad a la cual enfrentarse, de cómo nosotros armemos la estructura y posibilitemos las condiciones de ese destete, va a haber más o menos situación de bienestar o condición de bienestar. El bienestar animal no es una cosa, es, como te decía, es un estado y depende del momento y de la situación que le toca. Entonces, no es que, bueno, hoy estás bien y mañana podés no estarlo, o sí, podrías estar mejor incluso. Depende de qué pase mañana o de cómo estés mañana. Sí, las acciones que uno puede hacer como productor se la podrían desglosar como en dos partes. Una lo que es manejo, lo que tiene que ver con prácticas, y la otra lo que puede ser infraestructura. Totalmente, ¿no? Sí. Si hablamos de infraestructura, hablamos de inversión. Ahora, hay la pregunta, no siempre una inversión como tal, pero... Más o menos, pero, sí. Digamos, hay que hacer cosas. La pregunta va referida, ¿hay cálculos o hay estudios que reflejen, digamos, porque los productores hacemos las cosas en base principalmente de cómo nos toca el bolsillo y cuán rentable es las cosas o las modificaciones que hagamos? Obviamente que detrás de ello siempre hay una responsabilidad por el cuidado en general del medio ambiente y de la salud animal y del bienestar animal, pero también hay una cuestión de rentabilidad. Y volviendo a la pregunta, ¿hay estudios que reflejen ese recupero en las infraestructuras? Por ejemplo, hablando de sombra, en cuanto a la inversión de hacer una sombra para que ese animal esté con un mejor bienestar animal. Hay un montón de estudios sobre diferentes aspectos que tocan directa o indirectamente la infraestructura. Con respecto a sombra puntualmente que vos preguntás, yo te plantearía, por ejemplo, corrales. Bueno, hay un montón de cuestiones sobre infraestructura que condicionan el manejo. La infraestructura te facilita o te perjudica el manejo. Pero, por ejemplo, con respecto a sombra, hay un montón de estudios sobre producción de carne a nivel de confinados en feedlots, digamos. Las diferencias en calidad de carne por tener o no tener sombra, diferencias en el comportamiento de los animales,
diferencias en la condición de bienestar por tener o no sombra y diferencias en la ganancia de peso diaria. Ujú. En cuanto a calidad de carne, hay estudios en otros países, en otros tipos de feedlots que son más largos que el tipo de feedlot que tenemos nosotros en Argentina, que dan diferencias en calidad de carne por calor. Nosotros en Argentina, por nuestras condiciones, en los ensayos en los que hemos trabajado, tanto en condiciones experimentales como en condiciones reales de producción, en feedlot comerciales, no encontramos diferencias de calidad de carne. Ujú. Calidad en términos de pH de carne, en términos de color, de terneza, de maduración. Sí encontramos diferencias abismales en el comportamiento de los animales. Cómo modifican su comportamiento para poder lidiar con el calor. Entonces vos ves que, por ejemplo, los animales que tienen acceso a pasar la siesta en la sombra, en un dimensionamiento de sombra apropiado para cada animal, que son 3,5 metros cuadrados por animal, en el suministro de ración de la tarde, cuando escuchan el motor del mixer, automáticamente se paran y se preparan para ir a comer. Los animales que estuvieron toda la siesta al rayo del sol, cuando la temperatura del suelo para las 4 de la tarde recién empieza a bajar. Escuchan el mixer y lo miran como quien oye llover. Cero atención. Y recién 1 hora y pico después que pasó el mixer, recién ahí se levantan a comer. Diferencias de comportamiento. El que estuvo fresco se levanta y va y come, el otro arranca 2 horas más tarde. ¿Eso incide en la ganancia diaria? No necesariamente. Sí hemos encontrado diferencias en ganancia de peso a favor de la sombra, pero bajas. Ujú. Diferencias que no son significativas. Ahora, en uno de los feedlots donde trabajamos, resultó que para nosotros la diferencia en términos estadísticos, en términos de ciencia, no era una diferencia importante. Sin embargo, el productor automáticamente sacó la calculadora y dijo, pero yo con el volumen de hacienda que muevo por año, con esa mínima ganancia que para vos es despreciable, me pago la sombra. Ujú. Y la sombra me dura 5 años, pensando en una sombra artificial, ¿no? Sí. En los feedlots sombra natural en general no hay, porque los árboles no sobreviven a la carga de excremento que tiene el suelo. Pero sí sombra artificial. Digo, era una ganancia que para nosotros, en términos de ciencia, era despreciable, pero al productor le alcanzaba y le sobraba para pagarse la sombra del año. Uh-huh. La sombra que toda la sombra este año que le iba a durar 5 años. Entonces era un gasto o una inversión que realmente le resultaba muy redituable. En términos económicos, otras infraestructuras que tienen que ver con el manejo y con los corrales. Tener una buena estructura de manejos, de mangas y de corrales, y tener un buen diseño de cargaderos, te reduce tiempo y te reduce golpes. Y ahí sí, golpes en la hacienda, sí, golpes en los animales, te reduce accidentes. Y ahí sí hay enormes pérdidas cuantificadas en frigorífico, gran cantidad de kilos de carne perdidos al año por golpes, por no tener esa infraestructura adecuada. Y vos me decís, bueno, ¿eso es bienestar? Sí, es bienestar, porque el animal expuesto a una situación en la cual está obligado a pasar por una manga que no está en condiciones y se golpea y se lastima o se asusta, le genera un estrés y reduce su condición de bienestar. Pero si además eso le va a generar una lesión y le va a generar un hematoma o le va a generar un derrame o le va a generar un absceso, una infección o un proceso febril, en realidad son varios días en los que el animal va a estar con su condición de bienestar deteriorada. Y en términos de económicos, de rendimiento, son muchos kilos de carne perdidos al año. Que muchas veces no se lo contabiliza porque eso se recorta antes del peso de la media res, y cuando se trabaja de rendimiento no lo ves. No lo ves, es un no costo lo sentís, oculto. Es un costo oculto. Es un costo oculto, realmente. Tengo un dato acá que te lo compartí hoy a la tarde, que es, hablabas de contabilización vos, Augusto. La Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, que es la UNICEN, y el IPCBA calcularon que por año se pierden 14.000 toneladas de carnes
por lesiones, golpes o animales enfermos, que, como vos decías, se lo hace antes de digamos, del peso de la media red al gancho. Exactamente, pero no dejan de palco ser de tipificación. No dejan de ser 14.000 toneladas de carne que se pierde y que, como vos decías, el productor al toque te agarra la calculadora y te dice cuánta plata significan Totalmente. esos 14.000 toneladas. Totalmente. El doctor Marcelo Gessi de la Universidad de la UNICEN, de Tandil, ha trabajado un montón en esto, en bienestar animal asociado al transporte y bienestar animal en las pérdidas perifaena. Y realmente el número es alarmante, lo que pasa es que no lo ves. Otra cuestión asociada es la accidentología. Ponele plata a la accidentología, la accidentología de los animales, que se te quiebre un animal en la manga o que se te lesione y le tengas que gastar medicamento para poder recuperarlo, desde un antiinflamatorio o un antibiótico o lo que fuera, o que se te golpee el personal con lo que implica la accidentología del personal. Independientemente de si el accidente es más o menos grave, son días que esa persona no va a poder trabajar o que va a trabajar en una condición de capacidad reducida y son costos asociados que en general uno los desestima. Otro de los grandes costos ocultos está asociado al consumo de agua. Está súper estudiado que un animal, y vos que preguntabas por la sombra hoy, un animal, el agua tiene no solo un valor nutricional en términos de permitir que el animal realice todos sus procesos metabólicos y sobreviva, sino que además tiene un factor de estabilizador térmico. El animal no solo toma agua para saciar la sed, sino toma agua para enfriarse por dentro. Ustedes saben que las vacas no transpiran y no pueden perder calor por transpiración. Entonces, el calor lo pierde irradiando, contactándose con una superficie más fría para ceder calor por contacto, lo pierde a través del viento y lo pierde ya cuando ha saturado todas sus capacidades más fáciles, que serían estas que te mencionaba, lo pierde jadeando. Cuando jadea, evapora su calor corporal y pierde agua. Entonces, cuando toma agua, se rehidrata para reponer todo ese líquido que perdió jadeando, pero también se toma agua para que ese agua le baje la temperatura corporal, no solo para rehidratarse. Está súper estudiado que cuando una vaca tiene acceso a sombra, consume mucho menos agua que cuando no la tiene. De hecho, por ejemplo, los chicos del INTA de Leales, que es un lugar de Tucumán que es más o menos húmedo como acá, como Reconquista, 70-80% de humedad, es una parte de Tucumán húmeda y muy calurosa. Estudiaron en lotes de vaquillonas de recría, de 200 y pico de kilos, 280 kilos, para ser más preciso, en un lote de Gramarrode. La mitad del lote tiene algarrobos implantados, la otra mitad no tiene árboles, y estudiaron que en promedio a lo largo del año los animales que estaban en el sol consumían 62% más de agua. O sea, es un montón. Es un montón. Entonces hablábamos en esa categoría, estábamos hablando de 10 litros y algo contra 16 litros y algo. Y vos me decís, bueno, 10 litros, 16 litros. Es un montón cuando al agua la tenés que bombear. Porque mientras el efecto lo haga el viento o el agua la toman en una laguna o en un estero, bueno, no lo ves. Ahora, cuando al agua la tenés que bombear porque no hay viento y tenés que estar dándole todo el tiempo arranque a los motores, o cuando al agua la tenés que trasladar, como pasa muchas veces en el oeste de la provincia, o cuando la tenés que comprar, que es peor aún, si le pones números, en realidad es mucho. Asusta bastante. Y eso promedio anual, donde vos estás promediando lo que pasa en el verano con lo que pasa en el invierno. Ahora, cuando ellos se concentraron en mirar qué pasaba en diciembre, enero y febrero, se encontraron con que ya no estábamos hablando de 10 contra 16 litros, estábamos hablando de 14 contra 21. Y es un montón de litros más. Totalmente. Y cuando vos pensabas en los días de extremos calóricos, como hizo en esta semana, nos íbamos a 53 litros contra 21
en el lote que tenía 53 litros, el lote de esas vaquillonas de 280 kilos, que son livianas, en el lote que no tenía acceso a sombra, solo por no tener acceso a sombra. Entonces, si vos le ponés números a eso y si lo traducís en plata, es un costo oculto enorme, altísimo, pero no estamos habituados a mirarlo. Claro. Entonces parece que no pasa nada. No lo contabilizamos. Y hablando de en esa misma situación, ingesta de agua, esa agua estando a la sombra o estando al sol, también si tiene algunos grados de diferencia, debe incidir positiva o negativamente en esa, digamos, cuando el animal sobre todo cuando el animal necesita esa agua para bajar su temperatura, ¿no? No es lo mismo consumir un agua que está 25 o 30 grados que consumirla cuando está a 15. Claro. No, lógico. O bueno, ponerle que 15 no la vas a encontrar en el verano, pero no es lo mismo consumir agua a 27, 28 grados, que sería un agua a la sombra, que un agua a 40 al rayo del sol. Claro. ¿Por qué? Porque si el animal está en 39, ese agua de temperatura corporal normal, ese agua está más caliente que él. Entonces no lo va a enfriar. Claro, no cumple la misión. Y el animal va a tomar agua en la medida, va a tomar toda el agua que necesite en la medida en la que el agua sea abundante, limpia y fresca. Si el agua está sucia, reduce consumo. Si el agua está caliente, reduce consumo. Si el agua es poca, bueno, lógico, reduce consumo. Entonces, claro, entra en un círculo vicioso, digamos, en el que no llega a cubrir sus necesidades y su nivel de estrés comienza a aumentar y en algún momento sacrifica producción, en algún momento reduce consumo, en algún momento gana menos peso. Será mínimo o máximo, hay que terminar de medirlo. Bien, decías, Augusto, que miramos y hacemos y prestamos atención en la medida en que nos afecta o no nos afecta el bolsillo. Me parece que está claro que esta cuestión del bienestar animal no es solamente por el bienestar en sí mismo, sino que es todo un factor que hace a la eficiencia, en definitiva. Por lo que vos decías, una vaca un animal que se te golpea es un costo. Un animal que está consumiendo más agua porque las condiciones no son óptimas es un costo. O sea, todo hace a la eficiencia o a la pérdida de eficiencia. En Así es. Y que también yo creo que hay que tener una mirada más general, no solamente abordando a la responsabilidad del productor, sino que tiene que ver, vos algo mencionabas, Marcela, con respecto a toda la cadena. También al transporte, a la comercialización en sí, y obviamente a la industria, al veterinario, la responsabilidad en cuanto a aplicar y cómo una vacuna, por ejemplo, puede incidir también en pérdidas y bueno, y en el bienestar animal también, porque forma parte de un esquema de producción amplio en donde influyen las actividades de un montón de personas, ¿no? Sí, totalmente. Es una secuencia de eventos donde cada pequeño detalle suma o resta. Entonces y que muchos están invisibles y nunca nos llegamos a enterar. No nos lo preguntamos. Yo creo que la clave está en empezar a preguntarse cosas, a observar. Y vos hoy hablabas de, infraestructura es inversión. Sí, es inversión, pero gran parte de esa inversión está. Solo que a veces es necesario hacer ajustes. Vos cuando vas a trabajar en una manga, rápidamente te das cuenta dónde están los puntos críticos. ¿Qué parte de ese complejo de corrales y el toril y la manga y la balanza, ¿en qué parte de todo ese esquema se tranca la cosa? ¿Dónde están los problemas principales? Y muchas veces resolver esos problemas más importantes para hacerlo más eficiente no requiere de tanto costo, requiere más bien de detectarlos. De observación. Y con pequeños ajustes muchas veces el cambio es grande, el cambio es enorme. 15:49, estamos con Marcela Menichelli hablando de bienestar animal. Presentamos a Alfredo y nos quedan unos minutitos más. En UAA
A, sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Continuamos en este programa número 12 de Rural Hoy. Marcela, hablaban recién con Augusto del veterinario, decía, de la sanidad. Yo lo que quería preguntarte, que me estaba quedando pendiente, es si el bienestar animal hace o contribuye a la sanidad del animal también. Mira, se habla en el bienestar animal de hace muchos años, viste que yo te decía que se empezó en el 59 a hablar de esto. Se hablaba de libertades, de que el animal, para estar en una condición de bienestar, tenía que estar libre de hambre y sed, libre de incomodidades, libre de dolor, libre de miedo, bueno. Y en realidad las libertades son muy absolutistas, entonces no existe, no hay forma de que vos nunca vayas a tener hambre. En algún momento del día tenés hambre y de hecho por eso vas a comer. Y a veces tenés hambre más de un día y eso no significa que sea determinista, digamos, que bueno, ya está, perdiste la condición. De hecho esos pequeños desajustes y esas pequeñas incomodidades nos movilizan a evolucionar. Es todo temporario, nada permanente. Hasta ahí, es todo temporario. Entonces, bueno, después en la evolución pasamos a dominios del bienestar. Entonces, como los dominios son como grandes áreas. Entonces tenemos el área de la nutrición y aspectos que favorecen al bienestar animal desde la nutrición, sólida, líquida. El dominio de la salud, aspectos de la salud que hacen que el animal esté en un mejor estado de bienestar o en un peor estado de bienestar. El dominio del ambiente, que tiene que ver con el lugar donde está alojado, y hoy hablábamos de la sombra, del acceso al agua, si el agua está más en un lugar más equidistante en el potrero, si tienen que caminar 10 kilómetros para llegar hasta el aguado, si tienen que pegarle la vuelta a un monte impenetrable, entonces terminan eligiendo quedarse al lado del agua y sacrifican comer con tal de poder estar más cerca del agua, porque tienen muchos desafíos para poder llegar hasta ella. Cosa que tiene que ver con el manejo. Todo eso tiene que ver con el manejo, con el diseño, con la planificación, con la estructura del campo, en esto que vos decís del manejo, cuestiones que tienen que ver con la relación humano-animal. No es lo mismo animales que están acostumbrados a un trato amable de los humanos que animales que cuando ven al humano se atajan porque se viene el chicotazo. No, o a otro humano. Muchas veces se ve, vos vas a ver un lote y te dicen, no, están así porque te desconocen. Claro. Y te desconocen. Desconocen a la persona que lo maneja todos los días. Te desconocen, totalmente que te desconocen. De hecho, en este momento estamos haciendo un trabajo de investigación de estrés calórico para comparar. Yo vengo de trabajar en estrés por calor en animales feedloteados. Primero arranqué trabajando en estrés por calor en pollos, en granjas comerciales. Después pasé a trabajar en estrés por calor en bovinos para carne, en establecimientos confinados. Y hoy estoy estudiando estrés por calor en bovinos para carne en ganadería de montes. Entonces, ver si un animal que está en el monte tiene una mejor condición de bienestar en relación al calor que un animal que no tiene acceso a sombra natural. Y es muy gracioso porque
aparece el productor y los animales ni lo registran. Ahora llegamos nosotros caminando al lado del productor sin hacer ningún tipo de movimiento extraordinario y automáticamente todas nos miran. Sí, te desconocen, claro que te desconocen. Se habitúan, se acostumbran, y el acostumbrarse les baja la sensibilidad y les baja el miedo. Pero vos me preguntabas por la salud. La salud es uno de los 5 dominios del bienestar. Cuanto mejor sea la condición de salud, mejor va a ser la condición de bienestar. Ahora, no significa que si vos tenés una buena salud, pero estás muerto de hambre, Claro. el dominio de la salud va a estar divino, el otro va a estar flojo de papeles. Bueno, pero y viceversa, la condición de bienestar puede repercutir también en la salud. Si un animal que está estresado baja las defensas, entonces claro. se enferma más, se afecta más. Como nos pasa a los seres humanos. Como nos pasa a los seres humanos. Pasa mucho que en esto que te contaba del estrés por calor en los feedlots, los animales que están expuestos a condiciones muy estresantes por altas temperaturas se terminan muriendo, y cuando vos haces la necropsia te encontrás con que son animales que vienen con antecedentes, con lesiones o secuelas de lesiones de base de años anteriores. En general nunca abrís un animal que se haya muerto por calor que esté impecable adentro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Las situaciones estresantes terminan afectando más rápido o de manera mucho más grave a aquellos animales que venían con una precondición de salud deteriorada. Claro. Sí, es un ida y vuelta. Es una ida y vuelta. ¿Tenés tiempo para la última pregunta, Augusto? No, bueno, se nos fue el programa como siempre, voló. La idea era tocar también aspectos que tengan que ver con otro tipo de producción, de carne o no. Hay algunas producciones que están mucho más avanzadas con la terminología de bienestar animal, por ejemplo, las vacas de leche, ¿no? Porque me parece que es más fácil medir en el bienestar animal la producción. La ganancia diaria no es tan sencillo en un rodeo de carne. Lo que pasa es que las monitoreas todos los días. Vos por eso. todos los días ordeñas 2 veces por día y cualquier problema lo detectás en los litros de leche. Hay producciones que están mucho más exigidas, y sobre todo en Europa. Argentina todavía hay muchas cosas que el consumo, los consumidores y que los productores no se preguntan. Todavía no nos preguntamos. No nos preguntamos por la huella del agua, pero no nos preguntamos por la condición de bienestar de aquello que producimos para comer. No nos preguntamos por el impacto ambiental de cada una de todas las cosas que hacemos, no solo de la producción de carne. Tenemos cuestiones tan insatisfechas en grandes órdenes de la vida que este tipo de cosas todavía no nos las preguntamos. Pero no significa que no pase nada. Pasa y mucho. Claro, no la que estamos no las estemos mirando, que tengamos otras urgencias una cuestión de y las dejemos priorización de lado por ahora y prioricemos otras cosas, no significa que no pase nada. Ahora, Europa sí tiene restricciones muy, muy exigentes respecto a impacto ambiental, respecto a calentamiento climático, respecto a huella hídrica, respecto a bienestar animal, y hay producciones, las más intensivas sobre todo, que están siendo mucho más cuestionadas y mucho más seguidas de cerca. Cerdos, aves, tambo, animales en feedlot. Sí. Marcela, por último te consulto, si un productor logra de alguna manera demostrar que está haciendo las cosas bien en términos de bienestar animal, ¿puede lograr una certificación y tener más beneficios económicos con lo que produce? Necesitamos otro programa para hablar de Sí y no, te la hago cortita. Sí y no. Sí se puede certificar, hay certificadoras, las certificaciones son buscadas, son requeridas en determinados mercados. Hoy los productores, muchos, la mayoría te preguntan, ¿cuánto más voy a ganar si hago las cosas bien o si tengo una certificación? Y en realidad te lo doy vuelta, y esta es la parte del no, de la respuesta. Vamos camino a que no te compren si no tenés la certificación. No es que te pago más porque la tengas. El mercado va hacia, no va a ser hoy, no va a ser
el año que viene, pero no va muy lejos. El mercado va camino a que si no me podés demostrar que haces las cosas bien, le compro a otro. Te quedas afuera, sí señor. Muy bien, muchísimas gracias Marcela por haber venido. Gracias Marcela. Tenemos, este no es un programa de cine, pero tenemos una recomendación porque hay una película que habla de esto, de otra de las precursoras, pero en este caso en Estados Unidos, del bienestar animal, que es Temple, a ver, yo lo voy a pronunciar en mi español nomás, pero es Temple Grandin, ¿sí? Una chica, porque cuando empezó con estas observaciones era una jovencita en Estados Unidos, con una sensibilidad especial, con una extrema capacidad de observación, que empezó a notar cosas en el comportamiento de los animales que otros no lo hubiésemos visto, y con el tiempo se convirtió, decía, en una precursora del bienestar animal, llegando al punto de inventar o de reformular las instalaciones ganaderas para hacer más amigable el manejo con los animales, incluso en lo que tiene que ver con frigoríficos. Una de sus premisas era hacer que la muerte sea menos dolorosa, porque también eso... ¿te acordás que se decía antes que si la carne era dura era porque el animal estaba nervioso cuando lo faenaron? Lo habían sacrificado mal. Exacto, lo habían sacrificado mal. Y no estaban equivocados. Bueno, hay una película que recomendamos si la quieren ver. No estamos encontrando el nombre, perdón. Yo la vi como Temple Grandin. Se la encuentra fácil. Creo que está en YouTube. Está en YouTube, está en Netflix, está en la mayoría de las plataformas. Sí la van a encontrar. Sí, es hermosa la película. La doctora Temple Grandin es una maestra. Y que estuvo en Argentina. Estuvo en Argentina varias veces, muchas veces, de hecho, el año pasado. Es una persona, como vos decías, con una altísima sensibilidad, con una gran capacidad intelectual. Tiene una sensibilidad asociada a que ella es una persona en condición en una de las condiciones dentro del espectro autista, y por esa condición es que tiene una sensibilidad exacerbada con los animales y puede de alguna manera ponerse en la piel de los animales. Una conexión especial. Tiene una conexión muy especial, y ha generado aportes a la ciencia de un valor altísimo, a tal punto que todos los frigoríficos, o la gran mayoría de ellos, los que son exportadores, tienen diseñados sus sistemas de faena, sus corrales, el cajón de noqueo. Todo está desarrollado en base a las premisas que Temple ha desarrollado. Realmente sí, es una película muy amigable para que la vea todo el mundo. Con las dificultades que le costó atravesar, porque primero la trataban de loca, fue muy difícil para ella ir poniendo sus videos. A ver, partamos de que es una mujer hablando de ganadería. Claro. En esa época. Claro. Nos vamos. Marcela, nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por poner este tema sobre la mesa y por hacer que la audiencia a lo mejor aprenda quizás, un poquito más. No sé si aprenda, pero quizás se haga algunas preguntas.